Bien, retomamos entonces en esta segunda parte. Espero que hayan ido a tomarse ya un cafecito. Bueno, estas son las ventajas de estudiar en casa, ¿cierto? Permiten ciertas licencias, incluida la de la ropa, pero yo por respeto mantengo la formalidad, pero ustedes están ahí en su casa, así que pueden estar más cómodos. Eh, sin embargo, igual pesa esto de no tener clases presenciales. Yo también tengo la esperanza, todavía tengo la esperanza de que a lo mejor podamos tener una clase en junio, ¿no? A lo mejor podríamos intentar allí, en la supuesta nueva normalidad y en el retorno seguro, hacer clase de acuerdo a nuestra sala. Yo creo que alcanzarían como unos 6 a estar presentes, así que tendríamos que sortear quiénes estarían presentes en esa clase. Bueno, siempre y cuando quieran comprar los números, porque también va a ser voluntario. Bueno, si es que llegamos a esa instancia. Vayamos con lo nuestro. Entonces, decíamos que estábamos analizando, ¿dónde tengo mis plumones? Acá. Estábamos analizando los asignatarios a título universal con todas sus consecuencias. Pues ahora analicemos los asignatarios a título singular. Los asignatarios a título singular, que son llamados o son las que llamamos nosotros los legados, y el sujeto, el legatario, siempre está la asignación, el legado, el asignatario, el legatario. Aquí es una asignación a título singular, por lo tanto, el asignatario lleva una especie determinada o una o más especies de un género determinado, ¿cierto? Y desde esa perspectiva ustedes inmediatamente perciben que estoy hablando que el legado puede ser de especie o cuerpo cierto, o también puede ser un legado de género. Entonces, ¿qué características tienen los legatarios? En primer lugar, vamos diciéndolo un poco opuesto a lo que ocurre con los herederos. No representan al causante, no son continuadores de la personalidad del causante, llevan en la asignación solo bienes determinados, que pueden ser especie o cuerpo cierto, o bienes de un género determinado. Esto de que no representen al causante pasa a ser un elemento relevante en la realidad práctica, cuando se da, obviamente, porque al no representar la personalidad del causante, no son obligados a las deudas, ¿no? Y por eso que el código tiene que después dar una regla en particular en aquellos casos en que efectivamente el causante hubiese fallecido y hubiese dejado un pasivo importante que no alcanzara a cubrirse, ¿eh?, con el patrimonio que tiene el causante. Entonces, en ese caso, se pasa a, de manera excepcional, a tocar los legados. Pero después vamos a ver la fórmula, así que no lo anticipen, pero porque hay una especie de jerarquía o de prelación, más que jerarquía, de prelación, cuáles son los legados que, en caso de que se produjese esta ausencia de bienes para pagar, por ejemplo, las asignaciones forzosas, hubiera que recurrir a los legados. Mientras tanto, no son responsables y por lo tanto no tienen que costear deudas. Ahora, como decíamos, nosotros tenemos dos tipos de legado. Está el legado de especie o cuerpo cierto, y por otro lado, el legado de género. Si nos vamos al 951, ahí vamos a encontrar que están todas comprendidas en el modo de adquirir sucesión, lo que se puede adquirir. Se puede adquirir la totalidad del patrimonio y es una herencia, una cuota del patrimonio y es herencia, un bien determinado y es legado, o varias especies de un género determinado y es legado. Así, entonces, ahora estamos aquí en esta segunda parte, que son asignaciones a título singular. En el caso de la especie, se da, digamos, la siguiente particularidad, que primero,
cuando hablamos de legado, eso me faltó decirlo como característica general, hablamos de legado solo si estamos en presencia de una asignación testamentaria, ¿cierto? No existiendo testamento, no tenemos este tipo de asignaciones porque el legislador solo entrega herencias, ¿no? El legislador solo distribuye herencias y no distribuye, ni configura, ni dispone de legados. Por tanto, si aquí estamos es porque efectivamente hay un legado. ¿Y por qué es tan importante la matriz? ¿Por qué es tan importante el testamento? Porque cuando se trata de una especie o cuerpo cierto, eso genera un fenómeno jurídico de manera diferente a como ocurre en el caso del legado de especie. Cuando efectivamente hay un legado de especie, el modo de adquirir pasa a ser precisamente la sucesión por causa de muerte. En cambio, cuando estamos frente a un legado que es de género, en este caso, el modo es la tradición. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de derechos, y eso es importante. Cuando se trata de un legado de especie o cuerpo cierto, el legatario recibe directamente del causante a través de su testamento y por el modo de adquirir sucesión por causa de muerte. ¿Y qué es lo que adquiere? Un derecho real, de inmediato. Y en este caso, ese derecho es el dominio, adquiere el dominio. Por eso es que de repente surge tanto la duda respecto del derecho real de herencia. ¿Qué es lo que se produce con la apertura de sucesión? Cuando uno habla de los herederos, dice derecho real de herencia. Todos los herederos tienen el derecho real de herencia. Pero cuando se habla del legatario, como adquiere una especie directa por la muerte del causante, por el modo de adquirir sucesión, entonces lo que adquiere es directamente el dominio de la especie. En cambio, cuando se trata del legado de género, ¿qué es lo que adquiere por sucesión? Él solo tiene un derecho personal. Ahí puse sucesión entre paréntesis. La sucesión le confiere al legatario solo un derecho personal, de manera que el dominio de la especie que a él le corresponda lo obtendrá recién cuando los herederos le hagan la entrega, le hagan la tradición a este legatario. Piensen ustedes, supongamos que una persona, el típico ejemplo del libro, que legó a un sujeto un caballo, porque resulta que el individuo tenía varios caballos, tenía un aras, como se dice. Y entonces, supongamos, tenía 20 caballos. Ustedes saben que los caballos son, sobre todo cuando son caballos de carrera, son caballos caros. Así que tiene 20 personas a las cuales les puede ir dejando de legado un caballo. Entonces le dice, ya, lego a don Juan, que fue, por ejemplo, una persona que me ayudó mucho con la universidad. Ya, le lego un caballo. Está indicado el género, que es género animal, y está indicada la cantidad. Por lo tanto, la disposición testamentaria es válida. ¿Qué adquiere él en el momento en que yo muera? Adquiere un derecho personal, el derecho de exigir a los herederos que cumplan con entregar un caballo a esta persona, en este caso pongamos al legatario. Entonces el legatario tendrá que acordar con los herederos que le hagan la tradición del caballo. ¿Por qué? Porque ese caballo pasa primero al patrimonio de los herederos y del patrimonio de los herederos sale hacia el legatario. Por eso aquí hay una diferencia, aquí hay un elemento directo. Por sucesión se adquiere el dominio. En cambio aquí la sucesión lo único que me deja es un derecho personal. ¿Cuál? El derecho a exigir que se cumpla con el legado. Si el testador no dejó establecido el plazo en el que se debe producir la entrega, ¿a dónde tendremos que ir? Y aquí te lo saco siempre como ejemplo.
al 1551, número 2. ¿Ah? Número 2. 1551, número 3. ¿Qué significa esto? Que al no fijarse un tiempo para estar en mora los herederos, en este caso tendrá que requerir a los herederos. ¿Qué significa esto? Demandar a los herederos para que cumplan con la entrega. ¿Mm? Y por lo tanto, eso genera una diferencia en la acción protectora. Porque acá, vamos a cambiar el lápiz. La acción protectora, en este caso, es la acción reivindicatoria, porque adquirió directamente el dominio. En cambio, aquí, para perseguir que los herederos cumplan, la acción personal no. ¿Ven? O sea, la diferencia en la potencia de la acción es enorme, porque ustedes saben que la acción, en este caso, la acción reivindicatoria es la acción del dominio y puede perseguirse en manos de quien quiera se tiene la cosa para exigir que se entregue. No así acá, en la acción personal, que solo tendrá que dirigirla contra los que hayan contraído la obligación. En este caso, la obligación se contrae por el testamento. Supongamos que el testamento tiene 3 hijos y le dice, bueno, a los 3 hijos tienen que cumplir con la obligación de pagar el legado, en este caso. El legado pasa a ser, para estos efectos de los herederos, supongamos que tienen que cumplir una deuda testamentaria o una carga testamentaria. ¿No? Recuerda cuando veíamos en el 959 que existen deudas hereditarias y deudas testamentarias. Bueno, en este caso sería una deuda testamentaria. Los herederos tienen la obligación de cumplir con el legado. ¿Ya? Así que ven, se van estableciendo diferencias entre ambos sistemas. ¿Mm? Bien, 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 bien. Creo que ese es el tema. ¿Mm? Creo que por ahí podríamos ir deteniéndonos en el día de hoy. Pero denme un segundito, porque vamos a colocar. Bien, retomamos. ¿Por qué hemos tenido que retomar? Por un elemento que nos, como consejo, y me pasó a mí en su momento. Resulta que cuando se establece un legado, técnicamente, supongamos que el caso más emblemático es lo que pasa con los legados de inmuebles. El causante dejó por testamento un inmueble para que ese inmueble le sea efectivamente entregado al legatario una vez fallecido. Si nosotros pensamos que efectivamente el testamento opera en el momento de producirse la apertura de la sucesión y el legatario de especie o cuerpo cierto adquiere directamente por el modo de sucesión, debería tomar testamento, directamente ir al conservador de bienes raíces e inscribir. No ha pasado eso y los libros manifiestan una cuestión de orden práctica. Señala que muchas veces los herederos hacen una escritura pública de cumplimiento del legado. Entonces, con esa escritura pública lo que hacen es tomar el bien que pertenece al causante, que seguramente a lo mejor lo han incluido en la posesión efectiva, y hay que traspasárselo al legatario para que se inscriba. Eso técnicamente no debiera proceder, porque lo lógico es que el modo de adquirir que operó aquí para el legatario es sucesión por causa de muerte. De manera que no debiera pasar por el patrimonio de los herederos, no debiera descender al patrimonio de los herederos. Bastaría con que el testamento sea presentado al conservador de bienes raíces y ese testamento efectivamente produzca la inscripción. Por ahí hay un argumento que es muy malo, que es que para producir la continuidad en el registro, que no se produzca la interrupción, tiene que hacerse con esa escritura de cumplimiento. Pero eso no es cierto, porque el inmueble va a estar a nombre del causante y el siguiente va a ser el legatario. Y ahí
no hay disolución en la continuidad. Al contrario, de uno al otro. ¿Por cuál modo? Por el modo de adquirir sucesión por causa de muerte. Entonces, pero es una práctica, lo dicen los libros, lo dicen los manuales, pero es compleja. A mí me pasó que muchos años atrás, parece que lo conté en algún minuto, que la causante, que era una abuelita que no tenía herederos forzosos, hizo un testamento y en ese testamento constituyó un legado a nombre de una amiga de ella, también abuelita, al momento en que a mí me tocó ver la situación. Y entonces resultó que nos encontramos con un problema de posesión efectiva. Porque la posesión efectiva tiene que solicitarla un heredero. No puede solicitarla un legatario. Y el problema es que esta abuelita no tenía más herederos. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema fue de redacción del testamento. ¿Quién redactó el testamento? Seguramente un abogado que no había estudiado bien esto. Porque de haber sabido que efectivamente instituyó un legado y la abuelita no tiene herederos, no va a haber nadie que pueda solicitar la posesión efectiva para entregarle después el inmueble a la abuelita. Y ahí fue donde se discutió esto, que yo le decía al conservador, bueno, pero si está adquiriendo la abuelita derechamente por el modo de adquirir sucesión por causa de muerte, no tengo por qué pedir la posesión efectiva. Entonces, se produjo una especie de impas, porque el conservador me decía, mira, yo te encuentro la razón, pero resulta que aquí va a haber un punto, el impuesto de herencia, que ese no está exento, tiene que pagarlo. Entonces le digo yo, pero la única manera de poder pagar yo el impuesto de herencia es que vaya al tribunal. Y para ir al tribunal tengo que pedir posesión efectiva. 4 meses, señores, 4 meses sin dictarme resolución, yo yendo toda la semana. Y la funcionaria me decía, oh, es que estamos pensando tu caso, es que estamos pensando tu caso. Y no lo hacían nunca. Hasta que un día cualquiera, no sé si qué pasó, pero no fue con enojo para nada. Pero al final yo le dije, ya, que estábamos complicados porque la abuelita quería tener su propiedad. Entonces me dijo, ya, espera, me dijo, voy a sacar una resolución. ¿Y qué hicieron? Dictaron una autoposición efectiva a nombre de la legataria. Y de esa manera pude ir al Servicio de Impuesto Interno para que calcularan el impuesto y luego presentarme ya con todos los documentos y que se ordenara la inscripción. Y ahí yo quedé plop. ¿Por qué? Porque primero no podían haber dictado una autoposición efectiva, pero lo dictaron. Lo importante es que yo llegué con ese expediente al conservador y el conservador inscribió. Porque el día de mañana alguien podrá decir, oye, pero aquí no correspondía a la posición efectiva. No importa. No importa que no haya correspondido. Porque lo importante es que esté inscrito a nombre de la abuelita. ¿Por qué? Porque la abuelita tiene para alegar este derecho. Tiene que decir, aquí está el testamento, aquí está el legado y efectivamente está inscrito a mi nombre. No hay un problema con el título, porque mi aprensión era que quedara un problema con el título que después, si el día de mañana ella quería vender, por ejemplo, le dijeran, pero aquí está mal configurado. Así que bueno, afortunadamente parece que no hubo ningún problema y así pasó. Pero fue muy engorroso y obviamente se lo debemos al abogado que no redactó bien, porque tendría que haberle dado la calidad de legatario, pero además de heredera en el resto de los bienes, porque al darle la calidad de heredera, perfectamente habría podido pedir la posesión efectiva, porque el Código de Procedimiento Civil exige que sea un heredero con un testamento aparentemente válido. Entonces, y además que era una abuelita que no estaba casada, no tenía hijos. O sea, estaba en la condición natural para poder derechamente disponer de la totalidad del patrimonio. Pero no lo hizo. Y eso porque fueron descuidados. Tengo la impresión que a lo mejor le redactaron derechamente el testamento en la notaría, lo que suele ser un error de las notarías, porque ahí es cuando yo digo, una cosa es trabajar vinculado al derecho y la otra es saber derecho. Ese es un tema que, con todo el respeto que me merece, porque yo tengo personas muy queridas en las notarías con las cuales trabajo. Pero eso, una cosa es muy distinta. Una es saber derecho y la otra es trabajar en el ámbito del derecho. Son dos cosas distintas. Bueno, pasó y al menos la abuelita obtuvo solución a su problema. Bien, pues señores,
ahí están entonces las clases del día de hoy. Voy a dejar allí un facsímil o formulario de testamento para que veamos un poco algunas diferencias de cómo funciona ese testamento y que es uno con herederos forzosos y el otro sin herederos forzosos. Y ustedes me digan ahí cuáles son las diferencias que notan, ¿no? Para que también lo trabajen. Bien, pues, estimadísimos, confiemos en que esta semana sea una buena semana, que haya cada vez menos contagiados, que la gente entienda que tiene que cuidarse, que lo de la nueva normalidad, aunque se haya manoseado mucho el término, es algo que es cierto. Pero también, ¿saben qué? Hay algo cierto en lo que decía un comercial. ¿Cuál es la nueva normalidad? Aquella en que vamos a volver a no vernos en todo el día, a no volver a hacer nada con los hijos, a no compartir más momentos en familia. ¿Es esa la realidad a la que queremos volver? Tenerlo presente. Bien. Ya pues, nos vemos la próxima semana.